Si yo quiero hacer un prostético, una herida, ¿cuánto tiempo necesito? Bueno, una herida, producción a veces necesita heridas, cosas que se tienen que resolver en 2 segundos, no puedes llevarte a veces al actor al camper, lo tienes que hacer rápidamente ahí. Para esto yo uso un material que se llama Bondo, que es un adhesivo mezclado con un polvo que se llama Cabosil. Ese es un material que siempre tengo un poquito a la mano y con eso puedo trazar una herida, darle profundidad, se seca y se pinta. Puedo tener algo en unos 10 minutos, por ejemplo. Pero estamos hablando aquí de que una puñalada o Una cortada. Una cortada con Un balazo. cuchillo, un balazo también. Un balazo. En 10 minutos puedes tener un 10 balazo. minutos puedes tener un balazo. Y estos productos que mencionas son muy específicos y difíciles de conseguir. Son fáciles de conseguir. Antes son específicos, pero no son difíciles de conseguir. Aquí en la Ciudad de México hay infinidad de proveedores ya de cuestiones de maquillaje especial, cosa que antes tenía que viajar al extranjero a conseguirlo tal vez a mejor precio, pero ahora ya lo consigues en todas partes. Entonces esto es una mezcla de un polvo con agua. Es como polvo una con silicona. un adhesivo. Un adhesivo de uso médico. Pero se hace como una silicona suave. Exactamente. Y este tipo de productos tienen... O sea, cuando haces un prostético como es una herida, ¿necesitas un tipo de fotografía especial, un tipo de iluminación especial o funcionan todo tipo o hay uno que funciona mejor que otro? Bueno, yo empecé mi carrera hace 35 años con la fotografía análoga, cine análogo, se fotografiaba y el grano escondía detallitos. Después tuve la oportunidad en 1999 de trabajar en la primera película de cine digital. Se filmó en el 99 y la idea era que eran puras planosecuencias, pero aparte usando lo que es el dogma, que no había fierros profesionales de cine, sino se usaban alfombras para hacer el dolly, se usaba iluminación como muy estudiantil, pero era totalmente experimental y puro plano secuencia. En esos tiempos ya usaba esos materiales, como te digo, el bondo, o usaba ceras, que lo que había antes era una cera que se llama cera naturo. Con eso se hacían heridas muy rápido, pero no te duraban todo el día, había que estarlas retocando. Y el bondo, al contrario, pues se queda todo el día pegado, funciona increíble, te dura hasta el día siguiente. Partiendo del bondo, ese material que lo puedes aplicar directamente en la piel se puede hacer ya en moldes. Haces tus heridas de bondo transfer, que se llaman, que es un molde de silicón, modelas tu herida, sacas el molde, después de ese molde lo vacías en este material que se llama bondo, lo metes a congelar, ya que lo congelas lo deshidratas, es todo un proceso también, lo deshidratas en microondas y ya quedan como calcomanías de heridas. Ahí es todavía más rápido, ¿no? Porque pues ya traes a veces tu stock de heriditas, de balazos, a veces hasta de prostéticos, ¿no? De cosas pequeñas, como no mucho volumen, las cuales las despegas de un papel, las pegas en la piel, nada más desapareces las orillas y ya tienes tu prostético. Digamos que eso sería como... Claro, ese es el momento normal. Pero entonces hay algún tipo... O sea, porque por supuesto en películas de terror se usa mucho, bueno, no tiene que ser terror, pero agarrando como ejemplo del terror, si tienes un balazo, tienes heridas, generalmente son escenas iluminadas más contrastadas, como hay más sombras. ¿Eso tú crees que en tu experiencia ha mejorado si hay detallitos en las heridas, cuando hay mucho contraste? No, o sea, más bien tienes que cuidar la temperatura de la luz. O sea, la temperatura de la luz es saber hacia qué se va a iluminar, porque los colores pueden variar mucho, si es luz fría o luz cálida, o ya si es una luz como por ejemplo la típica herida y hay luces de sirenas y así, sabes, te quema la luz roja te quema el rojo de las heridas o de la sangre. Ah, no, entonces espera, si tú tienes una herida, hay ciertas temperaturas que hace que se vea más falsa, o sea, porque absorbe el color distinto. Exacto. Entonces, ¿cómo haces cuando estás corriendo un rodaje y no sabes exactamente a dónde va esto, ni qué temperatura, ni qué? Yo siempre traigo un kit de sangres. Siempre hago una herida o lo que sea. Estamos hablando de heridas para empezar, ¿no? Una herida ya la tienes, machas el color perfecto de la piel de la persona, y lo que sería la carnita, ¿no? La luz que te dan a veces para trabajar.
Llegas al set y la sangre la pones hasta el set. Ah, porque el problema es la sangre, no la piel de la herida. No la piel. No, la piel, ya ves, si tienes que corregir tantito el tono de la piel ya en la iluminación del set, pues Es una mamadita. es una mamá, exactamente, es un splatter, ya corriges por si. Si acaso lo que puede pasar es que rebote un poquito más la luz, el prostético, ¿no? Sí, que sea Porque- más brillante quizás. Ajá. Sí, pero estos materiales tienen como la cualidad de lo que era el látex antes o el foam látex, pues sí rebotaban distinto la luz a la piel, aunque fueran muy flexibles. Pero ahora los silicones o el bondo tienen esa pequeña translucidez igual a la piel. Entonces, si está bien maquillado desde un principio, y es entre menos es más. Finalmente, es ajustarle ahí. Y ya viendo la temperatura de la luz, etc., siempre llevo yo mi sangre, una sangre base que preparo yo, y ya le juego con el mismo polvo de cabosil para hacerla más espesa. Le añado un poquito de pigmento verde o tantito pigmento café Para que quede más morada, más oscurita, oscura, sí. exactamente. Yo, Entonces, ya. yo he visto mucho en la evolución del cine, cuando las películas en los 60, 70, la sangre era muy roja, clarita. Y a medida que fue avanzando el Sí. cine, me di cuenta que estaba oscureciendo mucho. Entonces, no sé si tiene una base en la realidad o simplemente es un efecto dramático que le agregó Hollywood. Por ejemplo, Dario Argento usaba una sangre que era la sangre Argento en los 70s. Infierno, por ejemplo, que era una sangre con un matiz como naranjoso, muy lechoso, así. Eso era una cuestión conceptual de él. Cuando era el blanco y negro, pues la sangre tenía mucho más verde y era más porque el rojo fotografía hacía un gris que no te daba la sensación de la sangre. Claro. Entonces se le ponía un poquito matiz de verde a que se fuera hacia negra, pero en blanco y negro se traducía como a interpretarlo en rojo, ¿no? A mí me tocó todavía pues ver televisión de chavito en blanco y negro. Entonces veía el Chapulín Colorado y era gris y yo me imaginaba al Chapulín Colorado que era azul al verlo ya. Y cuando lo vi por primera vez y era rojo, dije, ok, o sea, era una interpretación muy distinta a los colores. Aunque ya había Technicolor, yo no tuve televisión a colores hasta el día que murió Charles Chaplin, que fue una Navidad del 77, creo. Ok. Me acuerdo del dato porque fue lo primero que vimos en la tele a colores fue la muerte de Charles Chaplin en el noticiero. Es anécdota al calce, pero sí. Y por cierto, trabajé en un capítulo del Chapulín Colorado. Cuando empezaba mi carrera, estaba en Televisa San Ángel y me mandaron de asistente a un capítulo del Chapulín Colorado. Yo creo que habrá sido la última temporada. Ya estaba Chespirito, vestido de Chapulín Colorado, fumando y fumando, dirigiendo. Y lo que hicimos fue a Rubén Aguirre, en paz descanse también, que era el profesor Girafales, era Frankenstein. Entonces le pusimos todo un prostético de cabeza, cuadrada, sus tornillos. Y el tipo muy afable, muy agradable, muy... Ese es un recuerdo que tengo así que siempre cuento como... Pero entonces está perfecto, porque si tú tienes tanto tiempo de carrera en esto, ¿no te has dado Sí. cuenta cómo la sangre ha oscurecido un poco? ¿O es idea mía? Es idea tuya, porque por ejemplo Sleepy Hollow de Tim Burton. Tim Burton, la sangre es casi anaranjada, tiene un tono anaranjoso, si te das cuenta, y es un poquito porque ahí usaron Silver Retain. Toda la película está como hacia grises, como hacia, o sea, como azules. Es muy fría toda la fotografía y conceptualmente brincaron la sangre hacia un tono que es como más rojizo y se siente como lechosa. Entonces, conceptualmente puedes jugar con la sangre. Claro. Pero también puedes jugar con la sangre a que se vea bien. El Soldado Ryan también usa Silver Retain y es cine, entonces no es digital. Y ahí la sangre toma la secuencia al principio, es súper dramática, súper... Claro, y es más clara, dices tú. Pues más finalmente oscura. la sangre está hecha de 7 elementos de colores. O sea, para hacer una sangre yo trabajo 7 colores. Uso una base roja, pongo un 25% quizás de amarillo huevo, pongo un 25% de blanco, dirías, bueno, se va a ir a rosa, pero el blanco lo que hace es que la hace opaca, si no queda como gelatina de fresa. O sea, la hace mate. La hace mate, la hace no traslúcida. Entonces, eso es algo que
que es importante porque si no tiene ese tantito de blanco, siempre se va a ver como jarabe, como granadina. Sí. Entonces ese truco del poquito blanco es muy poquito. Obviamente es con mesura. Alguna vez una sangre en una película de Azteca se nos fue a un rosa y vale, tiramos todo el batch. Claro. Pero pues estábamos chavitos, ¿no? Ok, entonces tienes rojo, blanco y luego Amarillo. Amarillo. Mucha gente le pone azul, ¿sí? Mucha gente le pone azul, pero a mí no me gusta porque se va a morado. Entonces yo lo que hago es pongo una pizquita de verde, verde esmeralda, pero es mínimo. Haz de cuenta, de un 100 de rojo, 25 de amarillo, 25 de blanco, llevaría un 5 de verde, para ya tener una base de sangre de un color correcto. Pero esa es la base, la que llevas al set, es mi sangre color base. No la aclaras más, si la quieres aclarar más, pues le pones un poco más de amarillo, no blanco, porque ya la vas a llevar a otra. O sea, el blanco es nada más para meter un velo, para meterle un opal, tal cual. Y tú tienes como una paleta, como un pantone, no sé cómo llamarlo, un degradado de tipos de sangre que le llegas al director y le dices, mira, estos son la directora. Hago una tabla siempre que es... Bueno, antes siempre se hacían pruebas de cámara y llegas a llamado de todo, se hacen pruebas de heridas, de maquillaje, de peinados, que también hacemos maquillaje, peinados, diseño de imagen en general. Y dentro de eso hay las pruebas de sangre. Entonces hago un rectángulo con 1, 2, 3 y pongo la base hacia ahí la oscureciendo. La tiran contra también estas cartas cromáticas que tienen para la cámara. Entonces a veces sí, así ya ven cuál es el tono que quieren trabajar para la sangre. Con cierta iluminación. Luz de día, por ejemplo, varía mucho luz de día a una luz artificial. Ah, o sea, si tú tienes que preguntarle al director o al fotógrafo, quien sea, si la luz es interior noche o si es exterior día. Lo vas viendo ya desde guión. antes en tu guión. Ya leíste un guión y para esto haces un break. Y en esa prueba de sangre, de alguna manera... y no solamente llevo un tipo de sangre, o sea, te digo, siempre llevo sangre líquida y sangre, ¿cómo se llama? Ya espesa. Y la llevo en color claro y en color oscuro. O sea, cuando llamas sangre espesa es ya Es como dry blood, se coagulada, llama. Sí, exactamente. pero no es cicatriz. No, es dry blood, es como... Ah, claro, como cuando le hacen una herida, una pelea y el tipo ya siempre queda... Queda así manchado, pero no quieres que siga, ya no está corriendo, ya no Claro, está corriendo. Que generalmente son manchitas, no es tanto. Son manchitas, sí, exactamente. Esa es la dry blood. Pero conforme se va oxidando la sangre, se va yendo a color café. Entonces ya son las costras. Entonces hago dry blood hacia café, hago dry blood hacia sangre más oscura, ¿no? Que es un poquito más como un color vino. Pero esta selección de colores que en tu experiencia ha sido por cómo es en la vida real o cómo se ve mejor en cámara. Como es en la vida real. A veces la gente mucha gente a veces en el set no ha visto sangre real, un chorrero de sangre real y parece un poquito más como chamoy. Tal cual, o sea, no se ve como, o sea, la sangre es algo que siempre veo y me ha tocado ver accidentes lamentablemente y siempre te deja, aunque uno se dedica a hacer efectos y cosas truculentas, la vida real pega muy feo. O sea, yo no puedo ver una inyección real, por ejemplo, ¿no? Aunque Y cuando te inyectan te da miedo también. No, pasé por cuestiones médicas fuertes y ya no me da miedo ya. Oye, pero entonces, en algún momento de tu vida, cuando experimentaste estos eventos o viste documental o viste fotos en internet, ¿te ayudaron a hacer investigación sobre cómo querías hacer tu sangre? Sí. Primero, aprendí a hacer la sangre. La televisión sí ha cambiado los materiales. Antes nada más era de miel caro. Le poníamos los colores y se le ponía azul. Y ha sido un proceso. Porque antes eran los pigmentos de McCormick, así líquidos que te vendían en el súper y con eso la pigmentabas. Y puta, eso no salía. O sea, el pigmento se te quedaba en la piel, lo que ya no estuviera la sangre. Y bueno, hay que limpiarle las manos al actor, porque tiene que estar en la siguiente secuencia está limpio. No se quitaba. Ahí hay un truco con crema de rasurar. La crema de rasurar en lugar de jabón, la espuma. Se quitaba el colorante McCormick. Exactamente. Yo en verdad he hecho
varias escenas de acción con sangre. Y la manera que yo lo he hecho, como mortal, lo que encuentro en Google es el jarabe mierda no sé cómo se cuál es. La miel caro, el de maíz. Ajá, el transparente. jarabe maíz con Ajá. colorante McCormick rojo y lo juego un poquito con igual, con el amarillo o el azul para quedarlo un Ajá. poquito más oscuro. ¿Existe en tu experiencia algo accesible que funcione muy bien como sangre? Sí, algo accesible que funcione muy bien como sangre. Bueno, la miel caro es excelente. El jarabe Hershey's, el de chocolate, también sirve de alguna manera, o sea, como base se le pone pigmentos, pero se echa a perder. Ese lo malo es que ya una semana después ya se echó a perder, está rancio, se lo vas a dar a un actor Claro. y se echa a perder, ¿no? Pero ese como es tan marrón que le echas un chingo de rojo. Sí, sí, sí. Y lo puedes mezclar con un poquito de miel. O sea, poquito de miel como base siempre. Y un poquito de ese le da cierta espesura. Bloquea en lugar del blanco, bloquea hacia el oscuro, pues la vuelve muy oscura. Pero tiene mucha caducidad. Una vez Tiene tuve que que hacer. refrigerarlo, si no. Sí. Una vez tuve que hacer una película de Robert Rodríguez que se llama Curandero. No el curandero de la selva, sino curandero con el actor del mariachi. Fue una de terror que ahorita es así como de culto clase B. Nunca la vi, ¿por qué? Curandero Dawn of the Demon se llama. Porque salió, era de Miramax Studios, fue en 2004. Se hizo, tronó Miramax, se quedó embodegada como 5 años. Después la compró Dimension Films y después renació Miramax y la volvió a comprar. Ahorita te paso el trailer. Desmadre, ya salió mucho tiempo después. La escribió Robert Rodríguez, la produjo Robert Rodríguez y la dirigió un venezolano, Eduardo Rodríguez. No la dirigió Robert Rodríguez, claro. por La eso es que produjo, nada más, y la hizo para su compañero, ¿cómo se llama? Carlos Gallardo, creo que se llama, que es el mariachi, el famoso mariachi. claro, el original. El original, después ya fue Antonio Banderas. Claro. Y entonces Carlos Gallardo estuvo de actor, yo hice todos los efectos o sea, diseñé el maquillaje, hice todos los efectos de ¿cómo se llama? De prostéticos. Balazos, No, había prostéticos. Ah, había una familia todos destripados colgados no del techo de la mames. casa de él. O sea, sí tenía Eran muchos darks. efectos. Sí, te voy a pasar estas imágenes, Sí. pero si quieres, para respaldar la imagen. Hay un torso, los hermanos Torso, que no tienen ni brazos ni piernas, no tenían mitad de la cabeza, llenos de insectos y tenían que salirle de un closet a Carlos Gallardo. O sea, hubo muchos efectos interesantes. Unos demonios que salían ahí con bolas, y ahí conocí a Patrick Tatopoulos Studios. Él es conocido por dirigir las películas de Underworld y hacer los lobos de Underworld y los vampiros. Claro. Ahí fue cuando ya entré como al mainstream de gente que hacía prostéticos. Me invitaron a trabajar con ellos. Los conocí primero en esa película. Después me invitaron a Resident Evil Extinction, que se filmó en Mexicali, en México. Y ya era yo el tercero a bordo en el set. Estaba Bruce Fuller Spalding, estaba Richard Redlefsen, que él era el pintor de los prostéticos de los Piratas del Caribe, y yo. Después venía todo el equipo de chicos mexicanos que llevé yo a esa película. Oye, y eso es un buen dato. ¿Cuál fue en tu experiencia cómo viste un rodaje gringo de ese nivel versus uno mexicano? Pues bueno, el nivel de producción como production services en México es de primer nivel. O sea, siempre ha habido una tradición de películas extranjeras que se han filmado en México. Y obviamente el crew mexicano que trabaja en esas películas o sea, no vienen a enseñarnos los extranjeros, ¿no? Sino realmente llegan a contratar gente que está al nivel, tanto a nivel de producción, a nivel de crew en general, tanto de vestuario, arte, todo. Ya ves, Eugenio Caballero ya lleva 2 Óscares ganados en cine internacional y nacional, por ejemplo. O sea, en México hay toda esa capacidad de gente, ¿no? Y rodajes en Estados Unidos de películas de ese tipo, pues no he hecho, nada, me he tocado películas Pero ese extranjeras service, en México. claro, Sí, y el service tiene toda la producción mexicana, ¿no? sí. Oye, pero otra duda, ¿cómo funciona la jerarquía de todos estos prostéticos con el crew? O sea, ¿tú tienes que ir con el director de arte y después ese director de arte tiene que ir? ¿O cómo funciona con vestuario?
Cuando son prostéticos, cuando es un diseño de una criatura o de un personaje, directamente siempre ha sido con el director. El director ya, o sea, primero lees tu guión, obviamente, lo breakeas, y a nivel concepto, pues el que manda para mí es el director. Ya el director, si me delega con el production designer, pues ya con el production designer ya empiezo a ver todos los detalles, y el asistente de dirección. Y así es la jerarquía, pero es un departamento aparte, es como un apartamento aparte como muy divertido, ¿no? Porque lamentablemente no siempre hay. Por el diseño de criaturas, al diseño de maquillaje, que son heridas o una cabeza que explota y así, es lo mismo con el director y con el, por ejemplo, que no es una criatura, sino son cortadas, pues no tiene tanto que ver el diseñador de producción, sino más bien el director y el asistente de dirección. Entonces todo esto por ignorancia mía, todo esto de si le explota la mano no tiene nada que ver con el departamento de arte. Si va a salpicar, sí. Claro. Porque si va a salpicar, entonces tiene que ser algo que pueda resetear rápido. Entonces, que no le ensucie el arte. Pero en cuanto al diseño de la herida, porque yo me imaginaría que si alguien le dispara a alguien o lo apuñala, hay mil maneras. Entonces directo con el director. Directo, yo y director. Ah, sí. No mames. Diseñador de producción. El otro que me llamó, por ejemplo, para Resident Evil fue Eugenio Caballero. O sea, fue Eugenio Caballero y los de Tatópolis, las dos gentes coincidieron conmigo. Entonces llegué ahí. Ya conocen la gente de trabajo. Y en el caso de que si es una criatura o un monstruo, si es con el director, por ejemplo, y el diseñador de producción, pues a veces es el que genera los trazos, etc., y se conjuga. O sea, no siempre es como el mismo caso. O sea, depende del director a veces. Cuando estuve con Eduardo Rodríguez para ser curandero, pues fue todo entre él y yo, quedamos de acuerdo. Viajé a Los Ángeles, Patrick Tatopoulos iba a hacer un efecto de una mujer cabra, toda cubierta de prostéticos, todo un traje completo. Yo en ese momento no había hecho ese tipo de trajes de foam látex. Y lo conocí y yo nada más le expusimos nuestra propuesta. Él nos dio algunos como production designer de alguna manera, que no lo era él, y nos dio algunos tips. Pero la diseñadora de producción de esa película, que no recuerdo quién era, ya pasaron 21 años, pero ella no se metió para nada en lo que estábamos haciendo. Salvo cuando tuvimos que... Ernesto Yáñez, un actor que en paz descanse, era un viejo amigo, él salía en las películas de Ripstein, ya era un señor grande, lo tuvo que hacer así en una tumba, se recarga en una tumba real, con la panza abierta, enorme, los intestinos todos salidos y lleno de sangre. Pero era un monumento, era una tumba real y no podíamos echar sangre normal. Claro. Entonces tuve que inventar una sangre hecha de shampoo. Ahí me tienes comprando shampoo porque rojo. era una tumba de verdad. Sí, era un monumento real. Un monumento real de verdad de estos que hacen... Exactamente. ¿Cómo se llama? Un mausoleo real. Ajá. Entonces tuve que fabricar una sangre hecha de shampoo rojo, más aparte con pigmento, pero que se pudiera lavar. Digo, una salvedad en cuanto a... Y cuando tú tienes por lo menos hoy día, me imagino que era distinto hace 30 años, pero hoy día si tienes un diseño de algo así, tú tienes que hacerle un dibujo al director o haces algo. ¿Qué es lo que haces antes de hacerlo? Siempre, sí. Primero leer el guión, subrayarlo. Después era dibujar, buscar referencias también, dibujar referencias en libros. O sea, tengo mi colección de libros de Cinema di Monstri o revistas de Makeup Artist, así había muchísima como literatura, que todavía la tengo, pero ahora pues buscas en Pinterest, buscas en el internet, aunque dibujes, ahora ya dibujas por inteligencia artificial. O sea, entonces tú le pones algo y le muestras algo al director cercano. Mira, es una mezcla entre esto y esto. O sea, porque yo me imaginaría que hacer algo tan elaborado como una herida es un chingo de trabajo y si no queda como el director se lo imaginaba, perdiste el tiempo. Entonces, ¿cómo llegas a estar seguro de eso? Presentas, sí, o sea, es más que nada presentando visuales de lo que se quiere. En el caso de una herida no es tanto, finalmente, ¿cómo la quieres? ¿Cómo es la herida? ¿Con qué se hizo la herida, no? También me ha tocado, el caso de heridas, me tocó hacer la serie de Señor Ávila para HBO, primera y segunda temporada.
y había armas que te clavaban al cuello al actor y así, eran armas reales. Entonces, era pues me pasaba el arma props y yo la preparaba, a meterle un anillo especial para poderla colocar a medio cuchillo así clavado. Ese tipo de cosas me gusta hacerlas a mí, porque a veces tienen que sangrar, por ejemplo. Claro. Entonces es esconderle una manguerita, meterle, o sea, aquí no interviene Pero nada la eso lo haces computadora. con la gente de props, ¿no? El de props me da está el cuchillo real y tengo este para que tú lo desmadres. Y tú Entonces, trabajas toda la yo herida. hago toda la herida y a veces preparo el prop también, porque a veces props tiene los objetos, el bueno y el doble, ¿no? Y el doble se lo tiene que comer, entonces tienes que pensar en un material que sea comestible, pero sea igualito. Por ejemplo, he tenido que hacer balas comestibles y así, cosas que a veces intervenimos props y nosotros. Ahorita estoy haciendo una película en la que había que romper la cabeza de una marioneta y estaban, ¿cómo la rompemos? ¿Cómo la rompemos? Dije, hagámosla de cera. Entonces se sacó el molde de la cabeza original, yo hice el molde y vacié las cabezas de cera. Claro, gran parte de tu trabajo es solucionar problemas a cosas que no cualquier ámbito. existen. Sí. Exactamente. Entonces tienes que resolver, pensar con ingenio, ver cómo hacerlo para que funcione. No nada más son heridas, a veces son armas retráctiles, a veces es a un tipo le tienen que hacer muchas cortadas en la piel, pero querían un inserto, entonces a un maniquí le puse una piel de cerdo, un bisturí real que tenía una manguerita, entonces al ir cortando iba soltando sangre, pero aparte se abría la piel, porque era piel de cerdo, entonces se veía muy real y entonces la cámara lo iba siguiendo. Yo no estudié esto, yo estudié artes visuales y después los 35 años de carrera me han llevado por Pues claro. conocer, aprendes de los compañeros, aprendes experimentando. ¿Y hay algún sindicato de ustedes o ustedes tienen algún grupo de WhatsApp o cómo se comunican ustedes? Nosotros los efectistas, pues estamos los de la vieja guardia, que está Alfredo Mora, Everardo Mora, está Alfredo García, mira por Alfredo, está Gabriel Solana, que él trabaja más en la industria de Estados Unidos, un gran maestro también. Pero sí se logran comunicar. Sí, tenemos los datos de todos, en el ¿cómo se llama? En el Instagram tenemos los datos de Claro, por Instagram. Los llamamos, Roberto Ortiz es otro, ¿no? ¿Te ha pasado que le escribes a alguien preguntando una curiosidad? Ay, ¿cómo hiciste este efecto en esta película? Llegamos a platicarnos, o sea, hay una buena relación en todo el gremio. No hay un sindicato, pero hay una buena relación, digamos, de los de cierta generación, ¿no? Después los de la siguiente generación, pues muchos fueron asistentes nuestros, ¿no? Algunos asistentes míos ya han ganado Arieles también. O sea, tengo el orgullo de que pues no hice mala escuela, ¿no? O sea, hice escuela de alguna manera. Los que ya son como de tu edad y así más o menos, no vamos a hablar de edades, pero bueno. Los que son de cierta generación, pues ya son una segunda generación y ahorita hay, de repente hubo una generación que se puso muy de moda ir a estudiar a Estados Unidos esto. Okay. Y regresaron y es una tercera generación o cuarta. Entonces, hay intercomunicación entre algunas gentes y otras. Realmente nos conocemos, ¿no? Por ejemplo, yo cuando voy a hacer una película, un corto, lo que sea, yo hago mi storyboard con planos de películas ya existentes. Entonces agarro como referencias de películas que ya existen y la uso para influenciar mi película. ¿Existe, en tu caso, ya mencionaste libros que tienes, qué otro tipo de referencias utilizas para trabajos? Mencionaste algo bien importante, Enrique. El storyboard. Muchas veces, bueno, tanto en publicidad y en cine, el storyboard, mucha gente ve los dibujos, pero no interpreta qué es lo que va a pasar. Y es muy importante ver el dibujo. Este va a ser el plano. Y si te dicen que sí, pues entonces estamos entendiendo cómo se va a filmar lo que se quiere filmar. Porque en un efecto siempre tiene que haber un lado oculto. O sea, hay una cuarta pared que es el lado oculto. No tienes un 360 grados. O si lo es un plano secuencia, entonces tienes que pensar en dónde esconder el truco, ¿no? Entonces, en eso me baso yo, ¿no? En cómo va a suceder. Tengo que clavar un trinche en una mujer ahora. ¡Chum! Se clava. ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Por corte? ¿Va a ser plano secuencia? Entonces, esas cosas te complican mucho la vida a la hora de... Bueno, no te la compliquen, más bien te ponen a pensar cómo va a resolverse, ¿no? Por ejemplo,
Ahora se usa mucho las armas que no existe el arma, solamente es el puño y lo demás lo generan en computadora, ¿no? Resident Evil así se hacía. Y te hablo de hace 20 años, fue en 2006. ¿Cuál de las 5? La tercera, la que se hizo aquí en México, Fue la Extinction. tercera. Esa se filmó aquí en México. Pero espérate, entonces, ¿de dónde sacas referencias o dónde sigues buscando? Tú, por ejemplo, me pasa que veo una película y digo, esto está buenísimo, no sé qué, y se me queda en mi mente. Si tú vas al cine hoy, ¿eso te pasa? ¿Que agarras referencias de películas actuales? Sí, si algo me marca, por ejemplo, ¿cómo se llama? La Sustancia me encantó, por ejemplo, de lo último porque es una burla casi, es muy Kubrick, es muy, ¿cómo se llama esta película? Estados Alterados, es muy, muy setentera, las referencias en algo moderno, y me encantó. Y cuando sale el monstruo completamente, tiene una sensación, y ese es foam látex, por ejemplo. Ves el material y dices, eso es foam látex, que es un material que ya no se usa actualmente, o se usa. Claro, porque se ve medio anticuado que funciona en esta película. Funciona así, porque es muy elástico, pero no tiene transparencia, tiene como una cosa más material, más tangible. En cambio, el silicón tiene esa como translucidez, como los muñecos de cera, que es una capas abajito de. Está padrísimo eso. Entonces, claro, porque a mí me pasa también que voy a un restaurante, y me gusta cocinar, voy a un restaurante y digo, esta salsa tiene esto, lo voy a probar y lo pruebo. Entonces tú también estás viendo, de qué está tú dices hecho. qué material es y dices, esto quizás puedo hacer este material cuando quiero transmitir algo así en una película así. Ayer me puse a ver 28 días después, 28 semanas después. ¿Años o semanas? No, las semanas, la del 2006, la segunda. Sí, quería ver la primera, lo que pasa es que mi hija es músico y tiene una canción que se me figuró mucho el tema, se la puse, le mamó y dije, tengo ganas de verla. Vi que la primera no la encontré. ¿No la has visto? Sí, no, la vi hace mucho. 1000 años. Sí, y la segunda nunca la vi completa. Sí, tampoco la vi, porque me la salté. No sé si estaba muy fumado o qué, pero la vi por partes y esas ya no la vi en el cine. Yo no sé, no me agarró la segunda. No, hombre, maravilloso. Sí está buena. Hay que verla de adulto, ¿no? La vi sí. Me tuvo así, me estresó muy cabrón. ¿Y te gustó la última? La última todavía no la vi. La estás viendo en orden para ver la última. Sí, la última no la he visto. La una quise retomarla porque aparte esa secuencia con música de Brian Eno y que sale del hospital y empiezas a ver todo vacío, súper poético, ¿no? Sí. Entonces ayer vi la segunda en el calor de la música y me atrapó mucho, o sea, porque veo, lo malo del género de zombies es que es muy parecido, llega a ya ser la acción, y así, o el zombie, pero ya me aburre. Y esta me dio miedo, me estresó. Me estresó mucho ayer que la vi, porque ya no era tanto el zombie, sino la situación. Bueno, tienes que ver la última y me dices qué opinas, porque sí tiene varias criaturas por ahí que te pueden interesar. Oye, ahorita que estabas mencionando Resident Evil, ¿cómo has trabajado cuando vas a integrar maquillaje con VFX, con CGI de computadora? Se llaman compuestos. Me gusta mucho esa técnica porque desde un comienzo ya te da como cierta libertad de saber qué es lo que vas a hacer y sabes que hasta ese punto se va a ver bien. O sea, ya está hecho y físicamente se ve bien. Lo que le tienen que poner de CGI nada más es movimiento a cositas que quizás son muy pequeñas. Como para dame un ejemplo. Un parpadeo, por ejemplo. Una máscara. El parpadeo de una máscara. El parpadeo de una máscara, que lo hacemos también físico, pero a veces lo quieren que sea más orgánico, ¿no? Más no tanto de animatrónico, no hay como para hacerlo así, o no hay el espacio, por ejemplo. Un ejemplo, el personaje de Hellboy, el acuático, los parpadeos son de CGI. Claro. Guillermo del Toro usa mucho esa técnica de mezclar los dos. De que es casi el 100% físico y el brillito digital, ¿no? Porque así ya tiene gravedad, está sentado en... A mí me gusta mucho esa Pero técnica. entonces, ¿cómo haces la preparación cuando va a haber VFX? ¿Tienes que ponerle puntitos verdes? Tracking points. Siempre acabo de hacer unas botargas para un comercial de un banco. Y justamente era la botarga, eran unas bolas moradas, peludas, van caminando, y me pidieron no le pongas cara. Nada más déjale un agujero para que pueda ver como el actor
Y llegó el de post a meter sus tracking points. Se actuó, se hizo y él ya le va a montar todo. Básicamente casi siempre es una... O sea, no hay tanta variación si vas a maquillar a una herida o una máscara o un traje, salvo los tracking points. Sí. Entonces te hace el trabajo un poquito más fácil, quizás. Pues distinto, porque lo hace... Tengo ejemplos de eso. Tengo un monstruo que hice para una Toon Nerdes, que era la cara completa y así, pero no había el tiempo para hacer un mecánico, por ejemplo. Se tenía que filmar, pero sí había tiempo para la post. Muchas veces pasa así. Entonces, se tiene que tener físico porque se tiene que filmar antes y después ya en las planes de ¿cómo se llama? En las copias de trabajo y etc. se va haciendo lo que es animación, casi siempre es así. Entonces, a ese monstruo pues se le pusieron los parpadeos, por ejemplo. Generalmente si vas a trabajar una ficción, no un comercial, Ajá. ¿cuánto tiempo necesitas para hacer prostéticos? Sí, digamos que no sea un monstruo elaborado, sino puede ser algo muy sencillo como una herida o una explosión de una mano o lo que sea. ¿Cuánto tiempo necesitas? Pues 4 días. O sea, solemos trabajar muy rápido. Suelo tener en el taller como stock de material. Suelo saber en dónde conseguir el material y conseguirlo rápido y mucho más rápido porque ya lo vivo en una moto. Ya no me salgo del taller, no, sino pido por mensajería las cosas, transfiero a las empresas. Quiero un silicón, pum, pum, y ya te lo mandan, llega en media hora. Claro. Por ejemplo, tengo stock de manos, de moldes de manos, tengo stocks de moldes de cuerpo. Entonces, hay cosas que ya se pueden resolver muy rápido porque ya tienes pues, en tu bodega cosas para resolver. Claro, entonces tienes casi todo solucionado por los años de experiencia y ya sabes, Exacto. ok, tengo 3 tipos de manos. Oye, y esto que hablaste al inicio, volviendo un poquito al inicio, sobre los tipos de sangre cuando llegas al set, dependiendo de la temperatura, ¿cuántas tonalidades de sangre tienes entonces? Puta, pues es que O sea, infinitas variaciones. pues puedes hacerla del color que quieras. Claro, entonces tú vas mezclando y vas probando en el set. Pues, o sea, yo tengo una maleta de pigmentos de colores para hacer sangre azul, amarilla, verde, morada, el color que tú quieras, más aparte los colores de la sangre. También tengo un material que se llama metilcelulosa, que es como un slime. Lo mezclas con agua y es una sustancia súper babosa, entonces también hago sangre con eso. Es como el gel de Nickelodeon que le echan luego a la gente, ese lo tengo ahí como prevenido. Lo mezclo con sangre normal o la mezclo con sorbitol, que es un conservador de alimentos. ¿Y cómo funciona cuando estás haciendo maquillaje? Depende de la humedad, la temperatura, o sea, ¿hay alguna diferencia cuando maquillas una herida? No, hay O factores. sea, si vas a Veracruz, ¿es lo mismo Sí. que aquí Ciudad de México? No, hay factores. Volviendo al caso de Resident Evil. ¿Por qué? Porque estábamos a 50 grados centígrados en el desierto. Entonces usábamos un adhesivo que se llamaba Telesis, carísimo. Porque si es cualquier otro adhesivo, pues el sudor genera que se despeguen las piezas, ¿no? Por ejemplo, estaba en una película que filmamos toda de noche en un panteón y el actor llevaba prostéticos. Hacía frío y todo, pero llevaba lentes de esclera completos. Pero los lentes se le botaban de los ojos, de repente se le empezaban a botar, pum, pum. ¿Y qué pasaba? El actor tomaba jarras y jarras de café y el café deshidrata. Y entonces al deshidratarse, pum, se le botaban los pupilentes. Le hablé a mi oftalmóloga de cabecera, que es mi hermana, y ¿qué está pasándome esto? ¿Y qué toma café? Sí, un chingo. Güey, pues por eso le bajó al café y ya se le quedaban los pupilentes, porque era que se los ponía y pum, salían botando. Pero entonces en cuanto al maquillaje, ¿no varías la fórmula o el color dependiendo del sudor y eso? No, nada Es más lo los mismo. adhesivos. Si la gente consumió mucho alcohol el día previo, el pH cambia y a veces también hace que los adhesivos no peguen. No mames. Sí. Y entonces tú, o sea, si vas a entrar a una película, tú le tienes que decir al actor, mira, no puedes tomar X. No, pues ya sabes que usas un pegamento más fuerte, ¿no? O tienes que retocar más, pero no le puedes decir al actor, que me han tocado casos, ¿no? Que llegan con su botella, ¿no? A las 6 de la mañana y... No mames. No voy a decir nombres, pero sí me ha tocado, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, se fija un poquito menos el material, ¿no? Sí. Pero, pues ya te lo sabes, ya. ¿Tú logras estar cuánto tiempo en un largometraje en la pre?
Puedes estar un par de semanas Par de trabajando. semanas. Par de semanas. Y normalmente cuando te entras a una película, ¿quién te contacta? ¿El productor? Productor. El productor. Muchas veces, como el caso de estar aquí, por recomendación de algún productor, te llama el director, te pasan el guión y lo lees, si te gusta, pues le entras. Muchas veces te mandan el guión nada más para meterlo a la carpeta de Ficine o algo así. Claro. Muchas veces no pasa nada ahí, ¿no? Muchas veces no ganan el proyecto. Y todos estos productos que tú recomiendas, ¿qué tan costosos puede ser? Es caro. Por ejemplo, las pinturas ya se usan maquillajes de alcohol. Esos empezaron a partir del 2000, que son unas paletas que se llaman Skin Illustrator, que fueron una maravilla, son la maravilla, porque pintan, tienen un nivel de cobertura increíble, pero también tienen como transparencia, son como acuarelas. Entonces esas pinturas son costosas, cuesta como 3,000 pesos una paleta de colores. ¿Y cuánto te dura una paleta de colores? Pues en una película pues te la puedes echar. Si estás a diario pintando el mismo prostético, te puedes durar unas 2 películas, algo así. ¿Y cómo haces tú para mantener la continuidad en una película de una herida o algo? Fotito. Antes eran Polaroids, Pues claro, antes y era algo muy bonito, ¿no? Porque traías tu carrusel lleno de Polaroids. Claro, muy Te daban- romántico. sí, era bien bonito, porque aparte de ser definición, era nada más para darte idea. Era el lado izquierdo, ¿no? No, es el lado derecho, ¿no? No, pues ahora pues traes tu iPad, traes tu celular, se hace el típico grupo con todos los de tu equipo, secuencia tal. Muchas veces no falta la chiquilla que es súper buena con el orden. entonces, sí, entonces ella es la que se dedica, están las fotos, arma el grupo y le pone la secuencia de las fotos. Ah, eso está padre. Entonces tú haces un grupo de WhatsApp, Sí. ahí van enviando fotos de los días y ahí Sí. van haciendo continuidad todo y tu equipo de eso. Exactamente. Sí, porque sí, no todo el tiempo estamos todos en el set. Ah, está padrísimo Sí. eso, no. A veces estoy yo nada más haciendo maquillaje porque va a haber varios cambios en el día de varios actores. Entonces está la gente que está on set, entonces es la que está encargada de tomar cada secuencia, ¿sí? Las vas subiendo al grupo. Después ya te vas tú al set, ¿no? Entonces ya vas enterado de lo que está pasando, ¿no? Pero ya es otra cosa la continuidad, ya pues viendo, o sea, que te puedes acercar. Sí, haciendo... Ay, a huevo, ¿no? haciendo zooming. Y al finalmente, pues ya te sabes qué es lo que va, ¿no? Por secuencia. Lo que siempre hay que cuidar mucho pues, son los pelitos, ¿no? Y, pinche pelito, se movió, ahí está, ya, ¿no? Y ¿sabes qué yo vi lo vi hace tiempo, un video de Jim Carrey hablando de cuando lo maquillaron para hacer el Grinch, Ajá. que supuestamente duraba Rick Baker. 7 horas o 8 Ajá. horas. Y él cuenta en un video en internet que el director Ron Howard lo mandó a que hicieran unos entrenamientos con unos Navy Seals gringos, con unos Ajá. militares gringos que hay unos ejercicios mentales para que pudiese durar las 7 horas en maquillaje porque estaba a punto de salir de la película. Entonces, en tu experiencia, sobre todo cuando haces monstruos, ¿qué funciona para mantener a la gente calmada por X tiempo? Primero, total empatía, ¿no? Total empatía. Que sepan que están con un profesional, ¿no? Desde el principio, desde que conoces al actor, ya me ha tocado pues, toda clase de actores y a veces son figuras, celebridades, que son gente muy difícil a veces, ¿no? Muchas veces el que es el monstruo pues no es tan así. Me tocó Gabriel Soto, por ejemplo. Yo dije, güey, este va a ser mi respeto, es un gran tipo. Y traía coturnos, le hice unas patas de cabra. Entonces, primero se las hice, se las llevó a Miami para aprender a caminar como porque eran las flexiones de las patas de cabra, ¿no? Se las llevó, entrenó super fit el güey. Tenía que traer prostéticos de piernas, cadera, torso, manos, dientes arriba y de abajo, toda la cabeza, era un demonio. Alas. ¿Y cómo hiciste para que él manejara ese tiempo? Nunca me había tomado 7 horas en maquillar a alguien, me tomó 3. Igual es un chingo, güey. Es un chingo, sí. Es enseñar Pues lo los vas anillos. apapachando, lo vas cuidando, no sobreprotegiendo, ¿no? Sino vas contándole el proceso de lo que estás haciendo. Oye, carísimo. y Dime. volviendo un poco a lo de las heridas, Dime. ¿cómo es si lo puedes explicar de una manera layman, como dicen los gringos, una manera tonta, cómo funciona el proceso? Primero es el látex, después es ahí la sangre, hay Sí, como primero unos es pasos. el bondo o la cera. Primero
ves en dónde va a ser la herida, que no sea ponerla de un lado, o sea, que tenga que ver con la acción. Muchas veces sucede, por ejemplo, sucede la acción de la pelea, pum, 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 corte, hay que hacer la herida. ¿En dónde le dio el putazo a este güey, no? Entonces la tienes que hacer en el set. Claro. Entonces la trazas con el bondo. Cuando ya la tienes hecha, de bondo transfer, pues nada más pones el adhesivo, la pegas, le echas agüita y ya se queda. Ya quitas las orillas y ya viene del color muchas veces. Claro. Del color del actor. Entonces ya nada más le pones tantito obscurito y le pones la sangre y ya. Cuando la tienes que hacer ahí, pues ya traes tu bondo. Por eso es más práctico traerla hecha, ¿no? Sí. Pero el bondo es como una cremita, la aplicas, así, modelas con una esponjita con agua de las orillas, con un ventilador las secas. Todos traemos ventiladores de mano. ¿Pero ventilador con aire caliente o no? No, con aire frío. O si tienes la secadora a la mano, tienes chance ahí también, ¿no? Muchas veces lo tienes que hacer en el set o pegadito al set. Tenemos todo listo, o ventilador o secadora, como Claro, sea. tú estás acostumbrado en chinga a hacer esas heridas en el set en 10 minutos. En putiza, sí. Oye, y otra cosita que se me pasó preguntarte. Ajá. Hablamos mucho de hacer sangre líquida de una manera económica. ¿Existe una manera de hacer sangre la seca de una manera práctica? Sí, ¿Con qué? es café. Te da una sangre seca ya cafezosa como color óxido, pero y aparte se ve chingona. Para vestuario, así, tomas una cucharada de tu Nescafé. Tiene que ser Nescafé o Dolca, o sea, pero Nescafé es el que mejor jala. Si es café de grano no sirve. Tiene que ser Nescafé, café soluble. Lo pones en un vasito, una cucharada, y le echas con el atomizador poquitito agua, o sea, nada de agua, casi nada, y lo vas revolviendo hasta que se va volviendo como, se va liquidificando con textura como de miel. Si le pusiste ya más agua, pues ya se hace. ¿Y no le echas rojo? Puedes ponerle rojo, sí. De una gotita. Una gotita de polvo en rojo. Por eso sería la más, Y aparte los que yo uso son marca Dayman. Son pigmentos vegetales en polvo. Eso los venden en cualquiera de pastelería. ¿Y por qué? Porque no manchan... Porque no mancha tanto como el McCormick, te digo, es... Sí, sí conozco. Sí. ¿Y eso con qué lo echas? ¿Así con una brocha al dedo? ¿Con qué? Con brocha, con espátulas de dentista. Tenemos una espátula que se llama 7A y otra que se llama de cementar, que son de acero inoxidable y sirven tanto para esculpir prótesis como para esculpir el bondo o para aplicar sangre. Son esenciales, ¿no? Oye, Jorge, y ya para cerrar, ¿qué película nos puedes recomendar o serie que tú digas que el maquillaje o el creature creating o como se llame esté muy bueno? No puedes decir ninguna de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, no. No. Ok. Lo más difícil que me he topado para hacer maquillaje es todo lo que tiene que ver con envejecimiento y todo lo que tiene que ver con gordos. Entonces, impresionante, aunque es comedia, de las que sale Eddie Murphy, que no son terror, pero son comedia, pero que interpreta muchísimos personajes y que no ves a Eddie Murphy abajo. Esos son un gran ejemplo. ¿Eso te parece a ti que es Rick te parece que es el maquillaje excelente? Porque es la tan excelencia. chiquito y que no puedes percibir que hay maquillaje. Sí. Cuando inventas a una persona que no existe y lo crees de todas maneras, que no se ve como un freak, sino como una persona real. Está la de Benjamin Button también. La de Eddie Murphy, una de esas es Doctor Dolittle. ¿No? Sí, no, pero es la de La otra... Es una que sale del doctor, no, pero es el doctor... Que está la que familia es gordo, sentada sí, en la mesa, que y todos los son personajes gordos. es él. Sí, es él. Todos es él. En la peluquería sale de Japón, de un chinito. Sí. Sale de personajes hasta blancos, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿en dónde están las rubias? Ah, también. Pero esa se es la de ven White Chicks, rarísimas, ¿no? sí, White Chicks, pero se ven súper extrañas, no parecen gente real. Sí, no. Se ve como... Algo raro. Algo raro. Entonces, yo creo que hacer monstruos es divertido y es mucho más fácil.
Claro, lo más difícil en el maquillaje es hacer algo verdadero, Algo que existe. verdadero, algo que existe. Porque un monstruo no existe y puedes romper las Exacto. reglas. Exactamente, es más fácil.